Bueno, muy buenas noches con todos, que Dios les bendiga. Saludos a todos los que se están conectando también en Zoom ahora. Sandrita, bendiciones también. Y saludos a todos los que están también a través de Facebook Live o los que nos verán un poco más tarde, los que nos ven de diferentes lugares, desde Perú, desde Colombia, desde México. Que Dios les bendiga. Bueno, estamos hoy aquí pues para nuestro conversatorio bíblico. Los que han visto ya la publicidad, ¿verdad? Los anuncios que hemos estado haciendo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Y digo importante porque además de la importancia que tiene en sí este tema, ¿no? La religiosidad, hoy vamos a procurar definir o ver qué significa esto, religiosidad, qué dice la Biblia acerca de esto. Y también, sobre todo, yo creo que lo más importante, identificar si en nuestras propias vidas existe religiosidad. Pero ¿por qué digo que hoy es importante? Porque estamos tocando este tema porque en nuestros próximos conversatorios vamos a tocar también algunos temas bastante, diría yo, controversiales, pero bastante necesarios para este tiempo, ¿vale? Y tienen que ver precisamente con esto, ¿vale? Ya iremos anunciando qué temas son, pero yo sí les animo a que por favor estemos hoy atentos a este tema, la religiosidad, pero pensar que va a tener relación con los siguientes temas. Y son temas muy actuales y muy controversiales, pero a la misma vez muy necesarios. ¿Ok? Pues antes de comenzar, quisiéramos marcar unas pautas sencillas, ¿vale? Para que el conversatorio pues pueda ser dinámico y a la misma vez pues pueda ser participativo y que no se haga tampoco como muy pesado, ¿no? Lo que estamos viendo es que queremos que todos participen, claro está, ¿no? Que todos puedan estar participando ante las preguntas o dando la opinión, ¿no? Cada uno puede intervenir en el momento que quiera, pues puede pedir la palabra, intervenir, pero cuando vamos a ir preguntando, yo sí quisiera que sean participativos y también los que nos ven por Facebook Live, por favor, si escriben, nosotros vamos a leer las respuestas que están dando, vamos a leerlas aquí en directo, mi esposa va a estar atenta a eso, entonces contamos también con la interacción de los que nos ven por Facebook Live, pero cuando hagamos una pregunta, pues vamos a procurar que sean 2 o 3 personas que responden, ¿no? Si hay más opiniones diferentes, pues claro está que puedes dar tu opinión, pero lo que me quiero referir para que no se extienda demasiado, ¿no? El conversatorio. Y también, pues, si uno tiene una opinión que es igual que la que otro ya ha dicho, pues también dice, bueno, mira, yo opino igual que tal persona, ¿ok? Entonces vamos a intentar hacerlo de esta manera y siempre al final del conversatorio estamos pidiendo una conclusión final, ¿verdad? Estamos pidiendo que cada uno dé su opinión, una conclusión final. Bueno, lo que vamos a procurar es que igual, que sean 2, 3 personas, le vamos a dar la libertad, oye, ¿quién quiere dar su conclusión final? ¿Vale? Y que aquellos que ya durante el conversatorio tienen una conclusión que dar, pues puedes hablarlo, puedes decirlo al final de este conversatorio, ¿ok? Pero lo que queremos es eso, ¿no? Pues para que no se haga como demasiado largo o pesado, ¿ok? Bueno, empezamos con el tema. La religiosidad. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta, ¿vale? Antes de meternos en el tema, antes de meternos en el texto que vamos a leer, porque siempre queremos, como fundamento de este conversatorio, leer un texto bíblico y poder descubrir, poder opinar qué quiere decir aquí Dios, qué es lo que está diciendo Jesús. Recuerden que las opiniones que damos, no hay ninguna mala opinión, ¿vale? Se trata de que cada uno va opinando, no significa que está bien o que está mal, sino que cada uno da su impresión, lo que le suena, lo que le habla cuando lee el texto o lo que opina. Y en conclusión, con la opinión de todos, con las reflexiones que todos vamos aportando, vamos a ir sacando una conclusión, ¿vale? Y yo voy a actuar como un facilitador, ¿no? Como alguien que va a ir guiando este conversatorio y ya está, ¿ok? Entonces, el tema de hoy es la religiosidad. Yo quiero que algunos de ustedes puedan responderme con toda libertad, abrir su micrófono y decir, también los que están en Facebook Live, repito, ¿qué significa para ustedes este término?
religiosidad o una persona religiosa. ¿Qué es lo que le viene a la mente? Yo lo que quisiera que en este momento me den una breve definición de religiosidad. Así que, adelante. Si alguien quiere responder, o si no, yo les voy a preguntar. Ok, David, ¿qué te viene a ti a la mente cuando hablas de religiosidad? Pues yo la definición que me he apuntado aquí ha sido, es una serie de protocolos o actos que hacen callar mi conciencia delante de Dios. Ok, ok, muchas gracias. Lo voy a repetir porque se ha entrecortado un poco, pero es una serie de protocolos y actos que hace delante de Dios, ¿no? Eso es lo que ha dicho David. ¿Alguien más? Manuel. Yo creo que son intentos, ¿no? O dogmas. Yo pienso que también es como mantener. Sí. Sigue Laura. Es que como va tarde el sonido. Que yo creo que es como mantener una apariencia o no sé, o acciones aprendidas para demostrar nuestra fe. Algo así. Muy bien. Ok, Manuel. Bueno, yo creo que son como intentos o dogmas que hemos aprendido para llegar a Dios, porque muchas veces queremos también eso, ¿no? Yo hago esto y con esto estoy más cerca de Dios, pero eso simplemente es una cosa que hago para ser religioso, algo así. Muy bien. Manuel, esa es la opinión de Manuel. ¿Alguien más? Uno más que quiera dar su opinión o su definición de religiosidad. Yo una cortita. A ver, Hermana, sí, Mira. me ganó. Añadir a lo que todos han dicho antes, como que también costumbres, tradiciones, todo como una forma de cumplir como a rajatabla, pero como por cumplir para querer como agradar a Dios, como pensando que haciendo estas. Normita, la has puesto en mute. Pero ya terminé de hablar, no sé hasta dónde escuchar. Costumbres y tradiciones que procuramos cumplir a rajatabla. Sí, como cumplir por fuera con todos los requisitos o cosas externas, pero como por agradar. Ya. Agradar a Dios, no, o como buscar agradar. Ok. ¿Alguien tiene algo diferente, una definición diferente de lo que ya han dicho? Todos coinciden con la misma definición. Ok. Yo quisiera preguntar también, bueno, han dado varias definiciones de lo que significa religiosidad. Y yo quisiera preguntar también, ¿ustedes creen que existe religiosidad en la iglesia actual, en la iglesia cristiana? Ahí, por favor, si pueden intervenir otras personas que no hayan intervenido hasta ahora. Renato, tú que ibas a hablar antes. ¿Existe religiosidad en la iglesia actual? No les escucho muy bien. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí. Está entre... ¿Existe religiosidad? ¿Sí me han escuchado los demás? ¿Religiosidad en la iglesia actual? ¿Qué opinan?
Parece que se ha quedado un poco congelado. No, pero sí, es Renato. Erika, ¿tú crees que existe religiosidad en la iglesia actual? Yo creo que sí, porque obviamente como decían, la religiosidad son costumbres, ¿no es cierto? Es una creencia religiosa que, que las personas adoptan como, sería como su algo así. Entonces yo pienso que sí existe. Muy bien, Erika opina que sí. Diana, ¿tú qué opinas? Es que Diana no sabe activar el audio. Ah, ya, ok. O sea, que... A veces le falla el teléfono, ¿no, Diana? El audio. Cualquier cosa tú me dices por el WhatsApp y yo lo digo. Ok. ¿Alguien? No está con Alan Viviana. A ver, ¿Ahí me Diana. escuchan? Hola, Diana, sí, te escuchamos. ¿Tú qué opinas, Diana? Buenas noches. Hola, buenas noches, productor. ¿Tú opinas que existe religiosidad en la iglesia cristiana actual? Yo no, mejor no opino mucho porque yo como que recién estoy empezando a hablar aquí con ustedes y todo. Entonces no quiero equivocarme, sino hasta escuchar y saber un poco más. Ok, Diana. Bueno, te digo que no hay respuesta mala, ¿vale? Aquí estamos expresando opiniones y vamos a llegar a conclusiones, pero bueno, está bien. ¿Alguien más, una persona más? ¿Opinan ustedes que existe religiosidad en la iglesia actual? Bueno, ahí cualquier cosa me corrige. Pero, a ver, partiendo de religiosidad, que es la práctica de una religión, ¿ya? Ujú. En cuanto a formas o preceptos religiosos como tales, no sé si el sistema cúltico, como tal, por ejemplo, con las alabanzas tienen que durar, por ejemplo, 20 minutos, o cuando a veces también se denomina unas son de adoración y otras son de alabanza y bla, 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 y toda esta cuestión sistemática que a mi modo de pensar muchas veces hay en las iglesias, Ujú. y que después de las alabanzas viene, no sé, una parte de las ofrendas, o si no las ofrendas va al final. No sé si llamar a esa religiosidad como al sistema cultico que hay en las iglesias. No sé. Ujú. Ahora, religiosidad es toda la cuestión de forma, o sea, en cuanto a forma o apariencia, como tal, Ajá. de llevar un camino así, ¿ya? Y bueno, yo lo que rescato también, y que me llegó bastante en el corazón, es esto, que, o sea, religión es todo aquello que no es deleite. Ujú. Entonces, si solamente se hace esto como repito la misma palabra, como un sistema, como un formato ya cultico, se vuelve religioso. Ujú. Por ende, caigo en la religiosidad dentro del sistema evangélico, o dentro del cliché evangélico también. Ok, gracias, Olguita. Bueno, yo quiero decirle, porque estoy preguntando un poco la opinión, ¿no? Haciendo un sondeo de qué piensan ustedes que es religiosidad, y algunas de las respuestas que han dado es como algunos actos, algunas rutinas que nosotros cumplimos para tener nuestra conciencia tranquila, para de esta manera, pues aparentemente estar agradando a Dios, ¿verdad? Pero que está basado en rituales que tenemos que cumplir, ¿vale? Es la opinión que algunos de ustedes han dado. Yo quiero darle una definición del diccionario, de lo que habla acerca de religión y religiosidad, y de ahí vamos a entrar en el tema, ¿vale? Religión, según el diccionario, es un conjunto de creencias y prácticas acerca de Dios, ¿vale?
un conjunto de creencias y prácticas acerca de Dios. Tenemos una respuesta en Facebook de José Zambrano que dice así: sí existe religiosidad en las formas que ciertos pastores no permiten la libre expresión de los jóvenes con artes contemporáneos a su presente. Los tiempos cambian. No veo mal que los pastores cambien un poco la manera de predicar y compartir la palabra con los jóvenes para poder llegar a ellos y que no tomen como que Dios es aburrido o seguir su palabra es aburrido. Eso es lo que dice José Zambrano en Facebook. Ok, muchas gracias por participar, José. Pues justo de esto estamos hablando de formas, y Olguita precisamente mencionaba, bueno, si religiosidad le llamamos a tener que ceñirnos estrictamente a unas formas y esto tiene que durar tanto y eso se tiene que hacer así y encajonar a Dios dentro de esas formas, Olguita decía, bueno, no sé si eso se puede llamar religiosidad. Ok, entonces en base a estas opiniones y participaciones, mira, religión, hemos dicho, es un conjunto de creencias y prácticas acerca de Dios. Yo creo que si eso es religión, aunque nosotros como cristianos siempre usamos el término y se vuelve muy popular el eslogan de, no es que yo no practico una religión, yo practico una relación, ¿vale? Bueno, está bien, lo entendemos desde este punto de que no simplemente cumplimos normas o no estamos enfocados solo en que vamos más allá y queremos tener una relación genuina con Dios. Ok, nosotros lo vemos desde ese enfoque, pero religiosidad sería la práctica y el esmero en cumplir con las obligaciones religiosas, ¿vale? Eso sería la definición según el diccionario de religiosidad. La práctica y el esmero, ahí hay algo, un factor muy importante, porque yo practico, no sé, ¿qué prácticas pueden ser? Orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia, estar en ciertas reuniones, guardar ciertas normas de conducta que la Biblia me dice, ¿verdad? Y practicar todas estas normas con esmero, pues el diccionario define esto como religiosidad, ¿no? Entonces podríamos hablar de que, bueno, entonces nosotros somos personas religiosas si es que nos estamos esmerando en cumplir ciertos protocolos o ciertas prácticas. Pero yo quiero enfocar esto porque, bueno, quizá nosotros como en el mundo en el que vivimos usamos el término religioso o religiosidad para referirnos a una persona que guarda ciertas apariencias, a una persona que está haciendo algunas cosas para ganarse algo delante de Dios. No lo sé. Normalmente, yo no sé si ustedes están de acuerdo con esto, y si tienen que intervenir, pues pueden pedir la palabra, pero yo creo que la mayoría de las ocasiones, nosotros cuando escuchamos, esta persona es una religiosa, esta persona es un religioso, lo vemos como una persona que está guardando como una apariencia de algo que realmente no es. Normalmente este término se usa para referirnos, bueno, esta persona está intentando aparentar que es muy buena, que es muy santa, pero en realidad no es lo que aparenta. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con este término, de que normalmente se usa en ese contexto. Ahora, quiero decirles algo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús criticó fuertemente cuando él habló, por ejemplo, en contra de los fariseos? ¿Qué es lo que él criticó fuertemente? Porque si religiosidad se trata de cumplir con normas que Dios mismo ha establecido, entonces, ¿será que la religiosidad, según el término que dice el diccionario, está mal? En realidad, lo que Jesús criticó fuertemente y contra lo que habló fuertemente fue contra la hipocresía de los fariseos. Vamos a escuchar bien. Lo que Jesús criticó duramente fue la hipocresía, y hipocresía significa precisamente esto, aparentar algo que no eres, aparentar que tengo unas habilidades o unas virtudes que en realidad yo no tengo, aparentar ser muy devoto.
Jesús habló fuertemente en contra de esto. Y yo quiero leerles Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Porque yo no sé cuántos están de acuerdo que si tenemos que identificar una figura o un personaje, ¿vale? En la Biblia que nos suene a religiosidad, yo no sé cuántos están de acuerdo en que lo que viene a la mente es el fariseo. ¿Quiénes son los religiosos? Es un término que se usa aún fuera del ámbito cristiano, cuando una persona quiere referirse a alguien religioso, dice, eres un fariseo. Y en realidad lo que estamos queriendo decir cuando usamos ese término, eres un fariseo, estamos refiriéndonos a alguien que es hipócrita, a alguien que aparenta algo que no es, ¿vale? Y por eso Jesús se refirió en Lucas capítulo 12, versículo 1, precisamente a esto. Lucas capítulo 12, versículo 1, dice, les voy a leer ya. En esto, juntándose por millares en la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿no? Y ahí nos ponemos a pensar, Jesús advirtió a sus propios discípulos, a sus seguidores, que se guarden de la levadura de los fariseos. Y a continuación dice de qué se trata esta levadura. Levadura como algo que corrompe, algo que contamina, ¿vale? Y lo que Jesús está diciendo, dice, que es la hipocresía, ¿vale? Entonces, yo creo que a veces, aunque ustedes me han dado buenas definiciones, yo no sé si están de acuerdo con esto, si no están de acuerdo, pues pueden intervenir y dar su opinión. Pero yo creo que a veces lo que usamos el término religiosidad o religioso, cuando usamos este término, en realidad nos estamos refiriendo a hipocresía, ¿no? Yo no sé cuántos están de acuerdo con esto. ¿Alguien puede dar su opinión? ¿Usamos religioso para hablar de hipocresía? Cuando usamos religioso, ¿nos viene a la mente la figura del fariseo? ¿Sí o no? Alguien que pueda intervenir, que pueda dar su opinión. Yo no sé, Viviana, ¿tú crees que cuando pensamos en religiosidad aquí dice, David y Laura dice, ok, ellos están de acuerdo con esto? Renato. Yo quería participar. Bueno, lo que decíamos del principio de la religiosidad, que era cumplir ciertas normas para agradar a Dios, ¿no es cierto? Que nosotros pensamos que cumpliendo esas normas, esas leyes, le agradamos a Dios. Pero la pregunta sería aquí de que si eso agrada verdaderamente a Dios. Porque yo me pongo como ejemplo, y perdón que me ponga en primera persona, pero como decir, en mi vida pasada yo hacía cosas que pensaba que agradaban a Dios. Uh-huh. Cuando comencé a ver la Biblia, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, me di cuenta que era todo lo contrario. Y yo pensaba que era religioso. Tú estabas convencido antes, tiempo atrás, de que tú eras una persona que porque hacías ciertas cosas agradabas a Dios. Eso agradaba a Dios, pero era todo lo contrario. O sea, ahora que conozco un poco la Biblia, es todo lo contrario. Ahora que tú has entrado en esa relación más cercana con Dios, te das cuenta que las prácticas que tú hacías no eran suficientes para agradar a Dios, ¿no? No eran suficientes y tal vez no eran las correctas para agradar a Dios. Okay. Pero como digo, en mi religiosidad, que yo pensaba absurdamente, pensaba que agradaba a Dios, estaba en una conexión con Dios, pero no era así. Ok, gracias Renato. En realidad, yo no sé cuántos están de acuerdo con esto, pero los fariseos y saduceos, cuando uno lee la Biblia, estos dos grupos religiosos, no vamos a llamarlos así, eran como el máximo escalafón
de personas religiosas. Y cuando digo religioso, pues me remito a la definición que hemos dado del diccionario. Supuestamente los fariseos y los saduceos y el Sanedrín, el concilio, que estaba compuesto por autoridades de estos dos grupos, eran la máxima autoridad en cuanto a religiosos, es decir, los que regulaban o los que se suponen que conocían mucho mejor la palabra de Dios y los que vivían de manera más tajante la palabra de Dios. Pero lo que me llama la atención, y en esto vamos a entrar ahora, es que precisamente los más religiosos fueron los más atacados por Jesús, vamos a decirlo en estas palabras, de hipocresía, atacados por Jesús y reprendidos por su hipocresía, ¿vale? Hipocresía hemos dicho que tiene que ver con aparentar. Es decir, hacemos aquí una comparación, que resulta que cuando leemos en los evangelios, vemos que las personas que supuestamente eran las más religiosas, las que cumplían mucho más las normas y de conducta, las normas morales supuestamente acerca de Dios, resulta que eran las personas más hipócritas. ¿Alguien? Sí. María Fernanda. Religioso para mí es una persona que cumple rituales, va a la iglesia, hace cosas buenas, da dinero a los pobres, ora, ayuna, lee la Biblia, pero su mente y sus emociones siguen en pecado. No hay amor por Dios ni por el prójimo genuinamente. Wow. Una definición, gracias María Fernanda, de lo que significa religiosidad. O sea, cumple ciertos rituales, pero su corazón, ¿no? En realidad no siente amor, no siente compasión, sino que cumple con estas cosas pensando que quizá de esta manera va a agradar a Dios. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí más o menos tenemos claro el término de religiosidad y precisamente está ligado, y Jesús habló acerca de estos religiosos, habló de la hipocresía, ¿vale? Hipocresía, apariencias. Esto es lo más fuerte que criticó Jesús acerca de los fariseos. Dijo que esta era la levadura que ellos tenían, de la cual teníamos que guardarnos. Ahora, vamos a Mateo capítulo 23. Vamos a leer el texto. Mateo capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el versículo 34. Y vamos a ir conversando acerca de algunos puntos que yo he resaltado aquí, porque el capítulo 23 de Mateo está hablando todo el tiempo Jesús a los fariseos, los está confrontando. Y dice así, ¿vale? Si tienen su Biblia en su casa o lo pueden estar mirando en su celular, Mateo 23, versículo 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y dice así: Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Vale? Aquí tendríamos una primera característica de los fariseos, que eran los religiosos, ¿no? Los escribas y los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, y algo que Jesús les acusa es que dicen y no hacen. ¿Ustedes opinan que esto es una característica de una persona religiosa? No sé si puede participar alguien más. Tenemos a Danitza. Danitza, buenas noches. ¿Te gustaría opinar acerca de este tema? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, en realidad me parece muy interesante lo que están comentando, ¿no? Y en realidad cuando vi el anuncio me llamó mucho la atención porque creo que es lamentable, pero yo he visto y he podido apreciar en muchas ocasiones que la religiosidad ha invadido también el mundo cristiano, ¿no? Y creo que es bueno que puedan hablar de este tema, porque creo que Dios está en este tiempo llamando a una intimidad, ¿no? De poder conocerlo a Él como un Dios real y no como una religión.
¿no? Entonces, de verdad, creo yo que es de mucha bendición poder escuchar estos temas, ¿no? Ujú. Y tú identificas como un punto de religiosidad, aquí dice que Jesús hablando de los fariseos, dice, dicen y no hacen. ¿Tú crees que a veces, vamos a decir, como creyentes, ¿no? Una persona que es creyente, cree en Dios, podemos tener ese punto de estar diciendo, es decir, pidiendo a otros que cumplan reglas que nosotros mismos no cumplimos? ¿Tú puedes identificar esto? Sí, creo que en algún momento pasamos por ello también, ¿no? Y es donde Dios ahí también nos confronta, ¿no? Porque creo yo que cuando uno va conociendo a Dios, Él exige muchas cosas de nosotros de mejorar, o sea, no como ley, sino de ser conforme a Jesús, ¿no? Ujú. Entonces, lógicamente, en nuestras fuerzas es difícil decir de que vamos a poder hacerlo, porque es mentira eso, ¿no? Nuestras fuerzas nadie puede cambiar. Entonces creo yo ahí es donde Dios te confronta y te hace ver de que necesitas realmente en todo tiempo depender de Él, ¿no? Depender de Él para realmente tener esa eh, perfección, por así decirlo, porque en realidad solamente en Cristo podemos lograr ello, ¿no? Pero no perfección desde un punto de vista del mundo, sino me refiero a perfección a tener y ser semejantes a Jesús, ¿no? Ujú. Y creo que ese realmente es un constante crecimiento y aprender, ¿no? De ello, ¿no? Ujú. Entonces es importante poder darnos cuenta también y también saber reconocer cuando fallamos, porque no somos seres perfectos, solos no, con Jesús sí. Entonces es como que eso es lo importante, ¿no? De identificar eso y tener presente eso y nunca olvidarnos, porque creo que cuando el ser humano se olvida de ello, pues viene su caída, ¿no? Ujú. Muy bien, muchas gracias, Danitza. Eh, estamos repasando Mateo 23 y en el versículo 3 pues hemos dicho, porque dicen y no hacen, ¿vale? Un punto o una de las características del religioso, ¿no? Vamos a decir del fariseo en este caso, es que pide que otros hagan algo que él no está dispuesto a hacer o que él mismo no está cumpliendo, pero hay una exigencia de que otros lo cumplan, ¿verdad? Y está siempre detrás de otras personas porque esto hay que hacer, porque esto es lo que a Dios le agrada, pero en realidad él mismo no puede cumplirlo o no le está queriendo cumplir. Voy a seguir leyendo, versículo 4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, habla de los mantos, ¿no? Y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro, ¿vale? Quiero parar aquí y quiero resaltar aquí, dice que ellos hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres y aman los primeros asientos. Yo no sé a ustedes de qué les habla esto. ¿Alguien puede opinar? Esto como una característica de una persona religiosa. Ama el protagonismo, quiere ser visto, y yo no sé qué opinan ustedes de esto, si esto es una actitud que puede estar en nosotros. No sé si, Sandrita, ¿tú crees que a veces puede haber esta actitud de protagonismo, de que lo que hacemos en realidad lo hagamos para ser vistos y no para agradar a Dios? Buenas noches con todos. Pues yo podría decir que en cierta parte sí existe esto en nosotros, ¿no? En mi persona, bueno, tomándome yo como ejemplo, ¿no? Porque si nosotros en la mayoría de las veces buscamos como un nivel de, entrando a lo que es religiosidad, un nivel de protagonismo, simplemente para que la gente nos conozca, para que la gente nos vea
en cierto nivel nos tenga un nivel de como querer hallar un respeto, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que la gente sí se fija en eso, pero estamos dejando a Dios a un lado, no le estamos dando la prioridad que él tiene que hacer. O sea, en ese sentido yo creo que sí influye bastante como un protagonismo, ¿no? Como parte de una religiosidad en nosotros, que en la mayoría de los casos quizás sea involuntariamente, pero a veces sí tenemos esa tendencia de hacerlo. Muy bien, gracias Sandrita. Liz de Lima, ¿qué opinas tú acerca de esto? ¿Tú crees que... Buenas noches, Liz. ¿Tú crees que a veces en nosotros, vamos a mirarnos nosotros como creyentes, puede haber esta actitud de buscar consciente o inconscientemente el primer lugar, el protagonismo, incluso hasta competir por estar ahí el primero o ser visibles? Sí, bueno, en el contexto de acá del versículo, básicamente el protagonismo es por alimentar su ego, ¿no? Y ellos eran los maestros, los más entendidos de la palabra de Dios y que dominaban muy bien en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, en el ejemplo acá que da en Mateo, en este contexto es que la palabra de Dios o la sabiduría que ella nos va a dar no es para que nosotros sintamos que somos los iluminados, digamos, en entender la Biblia y poder transmitirla, porque esa sabiduría que Dios nos va a dar acá en esta palabra no es humana, es espiritual totalmente. Sin embargo, eso nos puede pasar, ¿no? Y igual a mí me está pasando. En cierta manera estoy como que por gracia de Dios estoy aprendiendo un poquito más. Y si estoy sintiendo que me estoy un poco como teniendo ese ego, ¿no? Hace un momento acababa de hacer un devocional y decía eso, Señor, que se apague ese ego que lo estoy sintiendo totalmente y que vaya así en oración y en forma muy humillada, digamos, ante Dios para que me perdone, porque ya el simple hecho de haber, no sé, tenido eso en mi corazón ya es ir en contra de su santidad. Entonces creo que sí nos va a pasar, y nosotros como cristianos, los que podemos de repente explicar de alguna manera un poquito a personas que están recién aprendiendo de la fe, o intercambiar, como en este tiempo de conversatorio bíblico, ciertos aspectos que nosotros entendamos, siempre tiene que ser con humildad total, ¿no? Es algo que debemos sembrar siempre, y teniendo en cuenta este versículo que justo está en Mateo, ¿no? 23. Diana, gracias Liz. Yo creo que un poquito lo que están diciendo en los últimos comentarios, el tema de una necesidad de atraer la atención, de captar la atención de otras personas hacia uno mismo, es el tema del ego, pero aparte de eso habla mucho de carencias emocionales, en realidad, que nuestras carencias emocionales nos puede llevar a tener relaciones que no son sanas, tanto con Dios como con nuestros prójimos, vamos a decir de alguna manera. Y ahí engloba muchas cosas, porque de ahí nace, yo creo que incluso la hipocresía. ¿Por qué estamos poniendo? Yo veo la hipocresía, ¿no? Y en parte la religiosidad también como una tendencia a poner máscaras, a mostrar que somos alguien que no somos, ¿no? Para parecer buenos o para parecer, a lo mejor para nosotros mismos escondernos de nuestros propios errores y nuestras propias faltas, vamos a decir, ¿no? Y yo creo que Jesús, ¿por qué criticó mucho eso? Porque en realidad, para que haya un cambio profundo, tiene que haber un reconocimiento de nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nosotros mismos, donde me refiero poder mirarnos, tener la valentía de mirarnos a nosotros mismos, reconocer nuestro estado y después, claro, llegar a un arrepentimiento. Entonces sí creo que el tema de la hipocresía y todo eso engloba muchas cosas, específicamente también el tema de problemas emocionales, vamos a decirlo así. Muy bien. Aquí mi querida esposa dice
que en realidad, bueno, yo creo que como dice Liz, el orgullo o el ego, yo creo que es algo que está en todo ser humano, ¿verdad? Es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar, que batallar, y la tendencia va a ser pues enorgullecernos, es una tendencia natural que nosotros tenemos. Pero además se añade lo que está diciendo mi esposa. A veces el afán de protagonismo, de ser visto, quiero que me vean, quiero que me feliciten, puede revelar quizá más acentuado una carencia emocional en mi vida, ¿no? Un sentimiento de rechazo. Johnny se fue. Ah, se fue. Sí. Ok, puede revelar eso incluso, ¿no? Entonces, mira, vamos a seguir leyendo y voy a saltar algunos versículos que están hablando un poco de lo mismo, ¿vale? Voy a pasar al versículo número 13, donde ahora empieza a hablar de otro tema y dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Jesús usa esta palabra, hipócrita, ¿vale? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Yo no sé qué opinan ustedes de esta palabra. Manuel quiere opinar de esta frase. Ni ustedes entran ni dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Qué te habla a ti esta frase, Manuel? Yo creo que habla un poco de que ellos al transmitir esto de como un listón sumamente alto, pero en religiosidad, ¿no? En dogmas que hay que hacer y cosas que hay que seguir, la gente quiere hacer lo mismo, pero esto provoca de alguna manera como un suicidio espiritual, ¿no? Es como que no es que por las cosas que están pasando en mi exterior puede ser que yo esté muriendo espiritualmente, sino que ellos al seguir esto, ¿no? A querer seguir el ejemplo de estas personas, están suicidando espiritualmente y no entran. Entonces, como estos fariseos le están poniendo esta carga a estas personas que no es, o sea, que quizás es necesario en cierto punto, pero sin dejar de hacer lo más importante, ¿no? Entonces es como que, como eso, lo que está diciendo, pura apariencia, y prácticamente eso es lo que les están enseñando, y eso impide que ni ellos entren y ni los que les están siguiendo puedan entrar, ¿no? O sea, Manuel, estoy aquí con Manuel, y en realidad lo que tú estás diciendo es lo que hablábamos al principio. El religioso o el fariseo en este caso pone el listón muy alto, ¿verdad? Para poder entrar al reino de los cielos, pero él mismo no lo cumple. Pide a otros que cumplan cosas que él mismo no cumple. Y como el listón está tan alto, el otro tampoco puede cumplirlo. Entonces ni él entra ni permite que otros entren, ¿no? ¿Te refieres a eso? Y eso, y también tú imagínate un rabí que tiene un discípulo caminando con su maestro de alguna manera y viendo eso, es lo que va a aprender de alguna manera. Y también al aprender eso, a poner un listón muy alto que no se va a poder cumplir, va a ser lo mismo, ¿no? Él mismo no va a poder cumplirlo y va a hacer que la gente no cumpla. Es como una cadena, yo veo, y eso es lo que prácticamente a Dios no le gusta, porque no solamente ellos no entran al reino de los cielos, sino que no están dejando que entren, y por eso es que con ímpetu siempre el Señor está ahí reprendiendo eso. Ok. Liz, ¿tú querías hablar? Sí, yo quería ahí, en el versículo 3, Ajá. bueno, Jesús dice: por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan. O sea, sí les insta a la gente a practicar y obedecer. Pero luego en el versículo que acabamos de leer, que es el 13, dice como que ponen cargas muy pesadas, dijimos. Ajá. Hace ratito tú mencionaste como que la valla estaba muy alta, entonces ahí ya me perdí, porque si Jesús mismo dice que practiquemos y obedezcamos lo que ellos dicen, prácticamente es la ley del Señor. Pero entonces, ¿de qué valla estamos hablando? O que no les va a permitir entrar, ¿no? Tú Liz, ¿qué opinas en este sentido? ¿Qué significa entonces esto, que ellos mismos no entran y no permiten que otros entren? Entonces no sé si ellos como que manipularon o malinterpretaron, porque dicen que ellos, acá dice que eran los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Entonces ahí es como que para mí es dos sentidos o dos ideas
contradictorias, porque por un lado, si Dios les dice que sí practiquen y obedezcan la ley de Moisés, pero por otro lado estamos diciendo que lo que ellos están diciéndoles es muy pesado para cumplir. Ok, yo creo que justo ahí, me encanta eso porque creo que ahí justo está la clave. ¿Tú crees, Liz, que, bueno, y ahora vamos a seguir leyendo, ¿tú crees que será que los fariseos y los escribas añadían extra a lo que decía la ley de Moisés? Pero si añadían extra, ¿por qué Dios les dice que hagan lo que ellos dicen? Porque acá, bueno, en el versículo que yo tengo es, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. Entonces, si Dios le dice que sí, ¿cómo saberlo si añadían o no algo más a la ley? Ok, pues ahora vamos a seguir leyendo a ver si se nos aclara un poco, ¿vale? Sí. Ok. A ver, nos hemos quedado en que el versículo 13, donde dice, mira, no entráis vosotros ni dejáis entrar al que está entrando. Versículo 14 dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Jesús es enfático en esta palabra de hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Dice, por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, quiero decir que hay algunas versiones, como la Nueva Traducción Viviente, donde este versículo no aparece, ¿vale? Pero bueno, lo que en algunas versiones donde sí aparece, lo que está hablando es que ellos, esta gente, saca provecho de las viudas, que en este caso estaríamos paradas. Una viuda era considerada como alguien desamparada, que no tiene cobertura, que no tiene protección, ¿vale? Entonces dice, devoran la casa de las viudas. Intentan sacar provecho, intentan sacar ganancias y luego tienen una apariencia como que hacen largas oraciones y con eso quieren tapar lo que están haciendo, ¿no? Pero está hablando como de una contradicción entre, mira, sacas provecho de una persona, te aprovechas de esta persona y después haces oraciones como que fueras muy espiritual, ¿vale? Voy a seguir leyendo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un discípulo, ¿verdad? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Como decir que su discipulado para las personas que toman, pues ellos le inculcan sus formas, sus maneras de actuar, las cuales Jesús está reprendiendo y les está llamando hipócritas. Versículo 16. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta frase? Porque Jesús les está recriminando que ustedes dicen, mira, si uno jura por el templo, no significa nada. Pero si juras por el oro del templo, ahí sí, eso sí, ahí es deudor. ¿Qué creen que significa esto? Araceli. Los que están en Facebook Live también. ¿Qué creen ustedes que significa esto? ¿Qué hacían los fariseos? Ellos decían, si uno jura por el templo, esto no es nada. Pero si juras por el oro del templo, ahí sí. Ahora. Bueno, yo creo que se trata de que, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Sí, te escuchamos. Hola. Ya. Por ejemplo, ellos eran personas que, claro que sabían las leyes, la conocían la ley de Moisés, pero ellos no querían que, ¿cómo puedo decirlo? O sea, ellos agregaban cosas, más carga. Por ejemplo, ellos eran hipócritas, iban a las casas de las viudas, se aprovechaban, eran injustos, eran orgullosos
y de esa manera ellos no iban a poder guiar a otras personas con un, digamos, con una enseñanza sana, sino de una manera distorsionada. O sea, tenían la imagen de Dios distorsionada y eso iban a transmitir a los demás. Entonces, bueno, aquí dice que si alguno jura por el templo no es nada, o sea, como que incluso ir contra la presencia de Dios no era nada, pero cuando se enfocaba en los recursos, en el dinero, entonces ahí sí como que... Sí. O sea que ellos daban más importancia a las cosas materiales o a las cosas externas que a las cosas que realmente eran importantes. Porque si seguimos leyendo, y ahora quiero que alguien más pueda intervenir, dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Bueno, vamos a parar ahí, porque quiero la opinión de alguien más. ¿Qué actitud estaban teniendo los fariseos al hacer esto que dice Jesús? A ver, si juran por el altar no significa nada, pero si juran por la ofrenda, ahí sí son deudores, ¿verdad? Ahí sí es un juramento válido. Si juras por el templo no significa nada, pero si juras por el oro del templo, ahí sí es un juramento válido. Viviana, dinos tú qué opinas, qué crees, qué actitud estaban teniendo aquí los fariseos. Buenas noches, David. Buenas. Bueno, yo creo que la actitud que tenían era la falta de temor a Dios, porque se ve claramente la falta de reverencia a las cosas sagradas y que no le daban el valor que tenía el templo, el altar, porque todo lo que está en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir, representaba a Jesús. Entonces, se ve la ausencia de temor hacia Dios, al Dios Santo, el que también es fuego consumidor, y ellos le daban más valor a lo económico. Entonces, es que eran apariencias, orgullosos y con falta de temor muy grande hacia Dios. Wow. Gracias, Viviana. Entonces aquí estamos teniendo otra característica más, ¿no? Que podemos sacar de este texto, algo que nos transmite, de que la figura del religioso, ¿no? En este caso representada por el fariseo, resulta que habla de una persona que, a pesar de que practica, tiene bastante conocimiento, practica aparentemente hacia afuera los rituales y cumple a rajatabla, ¿no? Lo que tiene que supuestamente hacer, pero lo que transmite con ciertas actitudes es que en realidad no tiene respeto y no tiene temor a Dios. Y esto es algo tremendo, ¿vale? Esto es algo que habla un poco de la actitud de religiosidad. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Para que podamos seguir avanzando, porque hay algunas cosas muy importantes que queremos resaltar también. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Wow! ¿Qué representan estas palabras para ustedes? ¿Qué quiere decir cuando Jesús está hablando? Ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿De qué nos habla esto? Miriam Verónica.
Bueno, a mí me da a entender de que ellos hacían todas las cosas visibles, ¿verdad? Ujú. Diezmaban, yo que sé, ayunaban. Entonces la gente los podía ver, pero, por ejemplo, o sea, lo que hay en el corazón de ellos, por ejemplo, la misericordia, la compasión, el amor hacia el prójimo, así, o sea, ellos no lo practicaban. Hacían más énfasis que o a lo mejor ellos pensaban, o sea, con diezmar y hacer todas esas cosas visibles, eh, pues eso era como levantar su ego y que todo el pueblo lo podía ver, ¿no? Ujú. Y aquí dice que ellos se olvidaban de una cosa muy importante, de lo principal. Y de esto principal, ¿qué tenía que ver? ¿Con una actitud del corazón o con qué? Porque habla de justicia, misericordia y fe. Y ahora que llegamos a este punto, quiero volver a lo que decía Liz, ¿no? Como que parece que hay una contradicción porque Jesús le dice en el versículo 3, le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a los oyentes, que guarden, dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero aquí hay como una frase aparte, dice, mas no hagáis conforme a sus obras. Entonces, en realidad, yo no sé qué es lo que ustedes entienden cuando relacionamos lo que estamos leyendo hasta ahora con la primera frase en el versículo 3. Pero Jesús está diciendo al pueblo en general y a los discípulos que guarden lo que ellos dicen. Y no sé si esto nos da a entender que lo que ellos están diciendo que se tiene que hacer es literalmente lo que está en las escrituras. Pero lo que Jesús advierte, pero no hagas, o sea, no imites sus obras. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia hay aquí? Porque quizá ellos tienen conocimiento muy claro de lo que la Biblia dice, bueno, en este caso, lo que el Antiguo Testamento decía, pero sus obras no iban acorde a lo que ellos se supone que impartían. No sé qué opinas de esto, Liz. No eran congruentes. ¿No eran congruentes con lo que decían, enseñaban? Claro, sí, aquí cuando Jesús habla en el versículo que acabamos de leer sobre los principios de la ley, ¿no? Porque ahí habla lo más importante, los aspectos más importantes de la ley y menciona la justicia, misericordia y fe. No los está separando, son aspectos importantes de la ley. Entonces creo que, si bien es cierto, Jesús es muy claro al inicio en el versículo 3, que tenemos que cumplir la ley, pero esos principios no se pueden disociar de la ley. Entonces un corazón que está rendido al Señor espiritualmente, ¿no? Se tiene que traducir en esa fe, pero la fe tiene que venir por obras, decíamos. Y son actos de misericordia y de justicia. Entonces, una fe sin obras, como decía en Santiago, no es en realidad el ejemplo que Jesús nos dio. Tienen que irse de la mano. No puedo decir aquí, por ejemplo, en otro versículo que recuerdo que dice, si tu hermano tiene hambre, solamente date, bueno, no dice así literalmente, pero la interpretación es como que solamente dile, voy a orar y déjalo con hambre, ¿no? No, Jesús igual decía, si tu hermano necesita, pues tienes que darle. Si te piden algo, pues actúa también. No solo seamos ritualistas o religiosos diciendo, sí, hermano, voy a orar, cuando en mi posibilidad podría también dar una mano. Y Liz, creo que tendremos que... Sí. Una cosa, estoy pensando ahora un poco en lo que dijiste antes, de cuando hablábamos de ustedes mismos no entran y impiden que otros entren. Y decíamos, ¿no? De que quizás no se refiere a que ponen el listón muy alto, porque en realidad Jesús está diciendo que cumplan la ley. Pero ¿tú crees entonces, en base a lo que estamos viendo ahora aquí, que la manera en que ellos impiden que otros entren es con el mal testimonio que ellos dan, por un tropiezo que causan en la gente? ¿Crees que se puede referir a esto? Yo creo que sí, porque igual en el versículo anterior que hablamos en el 15, dice, ellos como que cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor, ¿no? Para rescatar a esa persona
de la muerte espiritual. Entonces, Ujú. hacen todo lo posible para rescatarlo, pero luego lo convierten en un hijo del infierno, dice mi versículo. Ajá, sí, sí. Yo creo que sí, su testimonio de los fariseos, en lugar de encaminarlos porque son nuevos creyentes, ya los están condenando con ese mal testimonio de vida, ¿no? Wow. Wow, entonces esto es otra característica que tiene que ver con hipocresía, aparentar una cosa que no somos, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que normalmente usamos el término religiosidad, que hemos dicho que, bueno, religiosidad en sí, pues tiene una definición, pero quizá el concepto general, ¿no?, que se tiene de religiosidad es de apariencia. Jesús lo que está condenando aquí a estas personas religiosas, supuestamente los cumplidores de la ley, les está condenando precisamente por sus apariencias, porque ellos cumplen muchos rituales externos y son conocedores, no son ignorantes de la ley, pero el problema que vemos aquí es que ellos se olvidan o no dan testimonio en el cumplimiento de algunos aspectos de la ley que tiene que ver con el corazón, con una actitud que deben manifestar. Y a continuación viene en el versículo 24 una frase que me llamó mucho la atención. Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y ahí sí quiero preguntarles, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Qué significa colar el mosquito y tragar el camello? Por ejemplo, Johnny, no sé si estás ahí. ¿Nos escucha, Johnny? Johnny o... Ahí está. Ok. Johnny, buenas noches. ¿Qué significa para ti cuando... Hola, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué tal? Oye, si somos primera vez en mi vida que escucho eso, no podría ni siquiera interpretar o imaginar qué significa eso. Bueno, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué te viene a la mente? Colar el mosquito y tragarse el camello. En el Colar, contexto de ¿qué la pasa? Que hipocresía. acá colar significa pegar a un mosquito, pues, o sea, colar un mosquito. Bueno, la palabra col sería como cernir el agua, dice, como para no tragarnos por accidente un mosquito. Ajá. Y de ahí, pero se tragan un camello. Y Pero un camello... la verdad, sinceramente, no sé tampoco cómo interpretarlo. ¿Puedo intervenir? Renato. Bueno, no sé si estoy equivocado y si me equivoco, perdón con todos, pero esto más sería, yo lo interpreto de esta manera con lo que venimos leyendo todos los versos anteriores. Más o menos sería como que dejas pasar algo como decir, una situación pequeña, pero aquí supongamos en el verso 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, por ejemplo. A ver, déjame me ordeno las ideas para decir. Ok, Renato. A ver, vamos a poner un poco el contexto. Mira, dice, hay de vosotros, dice, coláis el mosquito. En realidad colar es como decir, cernir y poder poner la mirada sobre un pequeño mosquito que quizá esté en un vaso de agua y se saca el mosquito. Pero resulta que ponemos la atención en un mosquito, o sea, en una cosa muy pequeña, en un detalle muy pequeño, se enfatiza en algo muy pequeño, pero resulta que una cosa tan grande como un camello, eso nos lo tragamos. ¿Qué quiere decir con esto? Pones el énfasis que se tiene que cumplir, que se tiene que hacer, que se tiene que, ¿verdad?, que llevar a cabo una cosa pequeña, ¿no? Se pone mucho énfasis en una cosa diminuta, pero algo que es tremendamente importante, no se le da la relevancia que tiene.
Y creo que viene acompañado del contexto, porque está diciendo Jesús, miren, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿Ustedes saben el tamaño de un comino? Ustedes han escuchado la expresión, me importa un comino. ¿Qué quiere decir me importa un comino? Que me importa esto, que me importa muy poco, ¿verdad? Porque un comino es muy pequeño. Y resulta que los fariseos se encargaban de diezmar, que está bien, que era algo que estaba en la ley, aún la cosa más diminuta que tenían en la casa. Pero sin embargo, se olvidaban de algo tan importante en la ley, de la cual Jesús les hace memoria, que era la justicia, la misericordia y la fe. Ellos ponían énfasis en una cosa bastante pequeña, pero con esto no quiero decir que lo que era pequeño no era importante, sino que ponían un énfasis desmedido. Y sin embargo, en aquello que era sumamente importante lo pasaban por alto, ¿verdad? Y esto es la actitud que tenía un fariseo. Y es una actitud que Jesús reprende como hipocresía. Oigan, ustedes ponen un énfasis desmedido en cosas demasiado pequeñas, pero hay cosas más grandes que están pasando por alto. Y les pregunto esto como una pregunta para análisis propia. ¿Será que hay cosas que nosotros enfatizamos mucho, pero resulta que hay cosas muy grandes que pasamos por alto? Esto no quiero que respondan, sino que vamos a quedarnos en la mente con esto, porque quiero ir llegando al final, ¿vale? Voy a seguir leyendo algunas, ¿no? Para luego poder llegar a una conclusión. Versículo 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Nuevamente Jesús hace la referencia, por fuera dais importancia a las cosas externas, la limpieza de algo por fuera, ¿verdad? La limpieza de algo físico, la limpieza de un vaso y de un plato, pero por dentro ustedes personalmente están llenos de robo, ¿no? Quizá pueda referirse a avaricia, codicia y de injusticia. Versículo 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Está haciendo aquí como una ilustración, ¿no? Dice, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, encárgate primero de una limpieza interior, para que luego, o sea, como que la limpieza viene de dentro hacia afuera y no al revés. Parece que los fariseos ponían énfasis en las cosas externas, en las apariencias. Por eso Jesús continuamente les está llamando hipócritas. Cosas externas, pero se olvidan de lo interno. Y Jesús le está diciendo que el orden es al revés. ¿Ok? Hay de vosotros, versículo 27, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, otra vez hace énfasis Jesús, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de apariencias e iniquidad. La palabra que se repite continuamente en este texto es hipocresía, hipócritas, hipocresía. Recuerda, apariencias. Jesús está reprendiendo duramente a estos religiosos, a estos hombres que supuestamente practican a rajatabla las leyes de Dios. Les está reprendiendo, no porque practican las leyes de Dios. Ahí quizá el concepto que a veces podemos confundir. Les está reprendiendo porque son gente que está aparentando una cosa que no son, que por dentro no lo son. Y mira, dice versículo 29, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, escucha esto de verdad me llamó mucho la atención. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Mira esto. Estos fariseos, aquí hay un monumento a un profeta que sus padres o sus antepasados mataron, persiguieron y mataron.
Y ellos dicen, si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no hubiera cometido el mismo error. Y ahí sí les quiero preguntar y quiero que participen. ¿Ustedes creen que nosotros como creyentes, podemos tener muchas veces esta actitud? Cuando yo miro a la historia, yo miro al pasado, yo miro los errores que quizás la iglesia cometió en el pasado, que otros creyentes cometieron en el pasado. A veces decimos nosotros, no, pero yo no voy a cometer esos mismos errores. Uy, si yo hubiera estado con o sea, yo no hubiera hecho lo que ellos han hecho. ¿Esto pasa? ¿Esto ocurre? ¿Qué opinan? Erika. Sí ocurre. O sea, me incluyo porque también en algunas veces yo he dicho, ay no, yo no voy a hacer eso, o yo no haría eso. Pero como dicen, en esta vida nunca debemos hablar tan duro porque siempre vamos a tropezar con eso hasta para darnos cuenta de lo de lo malo que es hablar de otra persona. Porque cuando nos pasa a nosotros ahí tenemos experiencia y podemos dar una opinión de que, ponernos en los zapatos de la otra persona y saber por qué lo hizo o porque caemos en eso, cometemos ese tipo de errores. Pero sí, pienso que sí, todas las personas en algún momento decimos eso. Muy bien. ¿Alguien más puede opinar con respecto a esto? ¿Creen ustedes que nosotros tenemos esa actitud, Liz? Sí, bueno, usualmente tendemos a mirar siempre que somos en toda la palabra justos o en toda la palabra santos, ¿no? Y no vamos a caer y tendemos siempre a criticar hacia atrás lo que pasó o a juzgar a las personas en realidad. Ahí aquí me llama la atención este versículo porque justo en este contexto ellos ya tenían a Jesús delante de ellos y sin embargo le estaban dando la espalda, no estaban prestando atención a lo que Jesús estaba diciendo. Sin embargo creían, ¿no?, que esa tumba de ese profeta que fue por seguidor de Jesús y de Dios, ellos iban a luchar porque esa persona no hubiera muerto. Sin embargo ya estaban dando la espalda y condenando a Jesús. Estaban cometiendo el mismo error. Ahí es totalmente claro, ¿no? Sí. Muy bien. Y para finalizar, hay aquí otra frase al final en el versículo 34, donde dice, por tanto, he aquí, no estoy leyendo todos los versículos para que no se nos haga muy largo, pero después en el 34 dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis. O sea, Jesús está afirmando que en realidad por la actitud que tienen estas personas en su corazón, por esa actitud de hipocresía, de religiosidad, ¿verdad? Que por esa actitud, en realidad Él ya está avisándoles de que, mire, ustedes, yo les voy a enviar profetas, es decir, personas que van a hablar en mi nombre, que van a traer un mensaje de parte mía. Les voy a enviar sabios, escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esto también me llamaba mucho la atención a mí personalmente, porque en realidad lo que está diciendo es que, mira, los fariseos son personas muy conocedoras de la ley. Ellos creen que están en lo cierto, tienen firme lo que creen, pero Jesús viene a confrontarles, Jesús viene a decirles, oiga, ustedes están desviados. Incluso Jesús viene y hace algunas cosas que a los fariseos no les parecen correctas. Porque recuerden que los fariseos, a pesar de ser conocedores, habían acumulado una serie de tradiciones, de costumbres que eran extra, vamos a decir, extra bíblicas.
O sea, que estaban más allá de lo que decían los mandamientos. Y cuando Jesús, siendo él mismo Dios, viene a confrontarles, no les reciben. Y al contrario, acaban matándolo. Y Jesús ya se está adelantando a esto y les está diciendo. Ahora, yo no sé si podemos dejar que nos teniendo la palabra. Jesús no vino a hablar, ya estaba en la ley. Porque Jesús mismo dijo, yo no vengo a abrogar, no vengo a cancelar la ley, vengo a cumplirla. Pero quizá la forma en que Jesús lo estaba haciendo a los fariseos les chocaba, no les gustaba, porque le cambiaba un poco sus rituales externos. Ojo, esto es muy importante porque todo el texto, todo el contexto que estamos leyendo, vemos que continuamente los fariseos ponían énfasis en lo externo y se olvidaban de lo interno, ¿vale? Entonces, ¿será que nosotros también podemos caer en esto? En que a veces pueden venir personas hablándonos algo de parte de Dios, que no es nada nuevo, ¿no? Porque no es nada fuera de lo que ya Dios ha dicho en su palabra. Y Laura, o David, o los dos, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que nosotros podemos tener esta actitud de estar rechazando o resistiéndonos a cosas que Dios quiere hablarnos? Sí, estábamos hablando de eso porque hemos adoptado maneras. Les ha pasado, o yo he sido la única pecadora, pero cuando yo leo el Antiguo Testamento es como que me da coraje. O sea, yo veo al pueblo de Israel todas las veces que cometía errores, las barbaridades que hacía en contra de Dios, que se arrepentían pero otra vez volvían a levantar ídolos, y es como, y yo he entrado en decir, pero bueno, esta gente, ¿qué le pasa? O sea, teniendo a Dios que se había revelado, ¿por qué actuaban así? Yo sabiendo que Dios me presenta, yo no haría eso. Yo pensaba así, y es verdad que en realidad estando en esa, es muy fácil juzgar cuando no estamos en medio de la situación, pero seguro que si yo hubiera formado parte del pueblo de Israel, hubiera sido igual de pecadora que ellos, hubiera cometido los mismos errores. Entonces yo creo que sí, que somos muy dados y que no estamos libres de pasar por esta situación como los fariseos. Muy bien, muchas gracias. Para concluir, entonces, por lo que hemos visto el día de hoy, vemos que esta actitud de hipocresía, ¿no? O lo que comúnmente nosotros llamamos religiosidad, ¿vale? Pero hemos dicho realmente cuál es la definición. Lo que Jesús está reprendiendo es la hipocresía, ¿ok? Esas apariencias, ese darle importancia a cosas externas y mantener... Jenny hizo un comentario, dice, tendemos a usar esas palabras y como alguien dijo, mientras pensemos de esa manera estamos más cerca de cometer ese acto. Jenny Cando está haciendo ese comentario. Hablando de la religiosidad, ¿no? Ok, gracias Jenny. Yo les voy a pedir que voluntariamente 2 o 3 de ustedes pues puedan dar como una conclusión final. Si hay alguien que tiene en su corazón de hablar, puede hablar, no pasa nada si son más de 2 o 3. Si tienen la misma opinión que otros que van a hablar, pues no pasa nada, ¿no? Pero después de haber visto esto, lo que la Biblia habla, ¿no? de la hipocresía, de lo que nosotros llamamos religiosidad. ¿Por qué he querido tocar este tema hoy, no? Porque en las próximas semanas vamos a hablar de algunos temas que, como decía, son quizás muy controversiales. Una característica de lo que vemos aquí también es que los fariseos añadían cargas pesadas, es decir, ponían como algunos requisitos extras o tenían tradiciones que ellos a lo largo del tiempo habían establecido como sus normas de conducta, que pues no a lo mejor que estaban mal, pero que era algo que era rígido, que cuando Jesús vino y quiso interferir entre
Ellos se enojaron, tuvieron envidia, se pusieron en contra de Jesús hasta el punto de que lo mataron, ¿verdad? Las próximas semanas vamos a tocar algunos temas, te adelanto algo, ¿vale? Como por ejemplo, ¿qué piensa Dios acerca de tomar alcohol? ¿Qué piensa Dios acerca de los grupos LGBTI? ¿Y qué pensamos nosotros como creyentes acerca de esto? ¿Cómo tendríamos que actuar? ¿Qué piensa Dios acerca de las denominaciones dentro de la iglesia cristiana? ¿Vale? Estos son temas que nosotros vamos a ir abordando en las próximas semanas. Y quizás son temas que han causado mucho conflicto, mucha controversia a lo largo de los años. Y quizás son temas para los cuales a veces hasta nosotros como creyentes tomamos posturas rígidas, pero sin ceñirnos a lo que la Biblia nos está enseñando. Y por eso era importante tocar hoy el tema de la religiosidad, de la hipocresía, de las apariencias, de dar más importancia a lo externo que a lo que realmente Dios está buscando en nuestro corazón, ¿verdad? Así que para finalizar, yo quiero pedir, pues no sé, varias personas, Manuel es una de ellas, y alguien más, le voy a dar paso a Manuel, una conclusión breve acerca de esto. Bueno, sobre todo por lo que podemos ver en esto que hemos hablado, es que cualquiera de nosotros podemos estar en religiosidad y no darnos cuenta, porque podemos ver que estos fariseos, y por lo que decía Laura de las personas en el Antiguo Testamento, ellos estaban completamente cegados y pensaban que estaban en lo correcto al punto de rechazar a Jesús. Y es ese peligro que nosotros podemos correr y sin darnos cuenta, podemos estar ya en una religiosidad y no darle importancia realmente a lo que el Señor quiere decirnos. Como decía, podemos colar un mosquito y tragarnos un camello por quizás por cosas culturales, quizás por cosas que hemos aprendido, ya sea que de nuestros pastores o denominaciones que quizás posiblemente no sean bíblicas, pero quizás tampoco sean malas, pero al decirnos que nos ciñamos o al ceñirnos y poner este listón, vamos a decirlo así, quizás impedimos, ¿no? Que realmente haya esa relación, porque nos enfocamos tanto en eso y nos dejamos de preocupar en lo importante, como decía Jesús, la justicia, la fe y la otra cosa que no me acuerdo. La misericordia. Y la misericordia. Ok, gracias Manuel. ¿Alguien más? No sé si Olguita, que hoy has hablado un poco. Yo quisiera escuchar una conclusión de parte tuya. Bueno, con todo lo también que he escuchado y aprendido, no sé, me lleva a pensar también en lo siguiente. Cuando el Señor se refería también de que eran guías de ciegos y que ponía ataduras, lo veo también de esta manera, como que ellos impedían de alguna forma que las personas miraran a Jesús, en donde estaba realmente la salvación, ¿ya? Por eso que eran guías para llevarlos a todos al infierno, llevarlos a todos a sus leyes, y no realmente es lo que el Señor enseñó también en el Sermón del Monte, que Él decía que nuestra justicia tiene que ser mejor que la justicia de los fariseos. Esa justicia mejor es el cumplimiento de la ley en Jesucristo, ¿ya? Él la revaloriza, Él la enseña, la practica, y solamente podemos estar, si decimos de una manera, cumpliendo la ley, si estamos realmente afianzados en Él, si estamos realmente unidos en comunión con Cristo, ya que Él fue quien la cumplió. ¿Me explico? Entonces, somos fariseos todos cuando queremos mostrarnos y queremos elevarnos, ¿ya? Y hacer que la gloria de Dios desaparezca. Pero cuando realmente nuestra motivación es que la gloria de Dios sea vista, es que Jesús sea hallado, que el Señor sea conocido y no nosotros, entonces ahí podría entenderlo yo, que esa es la justicia mejor, que realmente las personas conozcan a Jesús, no conozcan mi justicia, porque ellos se jactaban, ahí lo del mosquito y el camello, se jactaban que cumplían la ley. Detalles de, por ejemplo, no hay que comer con las manos sucias, pero ellos, el Señor les enseñó allí qué es lo que sale de nuestra boca, lo que realmente ensucia. Entonces, este tipo de cosas. Y eso, o sea, el pecado es una realidad,
El pecado está allí y todos somos tentados a vanidad, orgullo, egoísmo, a lo que sea. Por eso para mí es muy importante la gracia de Cristo. Todo lo que podamos nosotros conocer, hacer en el nombre del Señor es a causa de Él. Es porque la gracia que Él nos da, ¿no? Y nos permite conocerlo. Y eso, llevar a las personas a que vean a Jesús. No que nos vean a nosotros, no que vean nuestra justicia, sino que vean siempre a Jesús, que Él sea siempre alabado, sea siempre mostrado, sea siempre glorificado. Y algo que también me pone a pensar de los fariseos, o sea, obviamente se enojaban con Cristo, porque el Señor, como luz que es, ya Él sacaba a la luz las tinieblas, ¿no? Y eso también es importante en nosotros, acercarnos cada día a su luz, porque Él es la luz verdadera, su palabra es la luz que nos limpia también. Entonces, ¿qué tinieblas hay en nosotros? Examinar nuestro corazón, examinarlo, para que la luz de Cristo sea expuesta en nuestras tinieblas y poder confesarlas. Wow. Entonces, eso, y a ellos no les gustaba, obviamente, que sean expuestas sus motivaciones o sus tinieblas. Porque esto también es importante, que la motivación, la buena obra puede ser hecha, porque como alguien también dijo, o sea, puedes ofrendar, puedes orar, lo que sea, pero realmente cuáles son las motivaciones de nuestro corazón. Y yo creo que también esto se refería al Señor. Y obviamente la motivación de los fariseos, como de cualquier de nosotros que podemos ser tentados llevado a esto, era el jactarse, el gloriarse y que la gente lo viera. Eso. Muchas gracias, Olguita. ¿Alguien más? Danitza, si alguien quiere intervenir puede levantar la manito ahí en la pantalla, ¿vale? Pero Danitza, que hoy estás con nosotros por primera vez, quisiera saber tu conclusión, una conclusión de lo que hemos visto hoy. Bueno, en realidad mi conclusión es, estoy muy de acuerdo con lo que hablaba Olguita, de que nunca perdamos de vista, ¿no?, la gracia de Dios, porque cuando uno empieza a creerse justo por sí mismo es donde empezamos a caer en el orgullo, empezamos a caer en cosas que no son de frutos, ¿no?, del Espíritu Santo, y creo que eso estamos, en realidad todos estamos tentados, ¿no?, a poder caer, ¿no? Entonces, creo que conforme los días pasan, Dios nos va perfeccionando, y es bueno saber reconocer también ello, porque eso nos hace crecer, ¿no?, como personas, como seres humanos, de que no somos por sí solos justos, ¿no?, de que vamos a poder caer, pero ahí es donde está la gracia de Dios, que a pesar de que podamos fallar, pues Él nos justifica, Él ante sus ojos, por medio de Jesús, Dios nos ve justos, ¿no? Entonces, creo que cuando uno entiende ello, empieza a mejorar, y también no querer, como algo que a mí me impacta mucho y me gusta mucho cuando la Jesús le dice, y algo que a mí también me ha servido mucho para poder ver las cosas desde otras perspectivas, es de que nunca no veas el tronco, como dice, de tu hermano, ¿no? Si primero no te sacas la viga de tu ojo, ¿no? Entonces, primero, antes de criticar a otros, antes de decir, ay, eres tú así, eres tú, o sea, creo que hay que pensar, hay que orar por ellos, no hay que entender, porque en realidad todos en algún momento es por la misericordia de Dios que somos salvos, ¿no? Si conocemos ahorita a Dios es por su misericordia, no porque hayamos hecho grandes cosas. En realidad el que hizo todo en la obra fue Jesús. Entonces, cuando uno empieza a ver las cosas de esa manera, ahí es donde empiezan a ser los frutos, ¿no? El amor, la misericordia, la compasión, de no querer ver, no querer que otros vean tus obras, sino que sea exaltado Jesús en todo tiempo, ¿no? Porque es como que viene a ti esa revelación donde dices, no, yo no hice nada, el que hizo todo por mí fue Jesús. Y Él se merece la gloria y la honra, ¿no? Entonces, cuando uno entiende ese principio, es como que todo fluye, todo se va abriendo, y Dios va obrando también en ti, ¿no? No eres tú, sino es Dios en ti que va perfeccionándote, ¿no? Okay. Entonces creo que es un camino constante, ¿no? Porque lógicamente vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero ahí es donde uno nunca hay que olvidarnos de ello, ¿no? Cuando uno empieza a desviarse de esas enseñanzas tan básicas que hablan los evangelios, es como que uno va cayendo de la gracia. Y como dicen, ¿no? Cuando uno cae de la gracia, en realidad nos volvemos
queremos justificarnos a sí mismos por nuestras obras, y es muy fuerte lo que dice, pero es la verdad, ¿no? Caemos bajo maldición, estamos viviendo bajo maldición. Entonces, esa no es la idea, ¿no? La idea, creo yo, es tener presente eso, y más aún en estos tiempos que estamos viviendo, pues tenerlo presente, porque eso va a hacer que también podamos ser de bendición a otros, ¿no? Ok, muchas gracias, Danitza, bendiciones. Bueno, le voy a hacer un breve resumen. Características de un fariseo, ¿no? O aquellos a los que Jesús llamó hipócritas. Dicen y no hacen, hacen todas sus obras para ser vistos, aman los primeros asientos, la popularidad, el protagonismo. Ellos mismos no entran donde se supone que tienen que entrar, ni dejan entrar a otros. Ellos dan más importancia a las cosas externas o a las cosas materiales que a las cosas internas, a las cosas donde Dios apunta a la moralidad. Ellos se olvidan de la misericordia, de la fe, de la justicia, cuelan el mosquito y se tragan el camello, ¿vale? Limpian lo de fuera y se olvidan de lo de dentro. Están llenos de hipocresía y de pecado o de iniquidad. Y bueno, tienen una actitud de decir, bueno, si me hubiera tocado a mí vivir esta situación, yo no hubiera cometido el error que el otro cometió. Estas son actitudes que tienen que ver con hipocresía, con apariencia, y evidentemente pues son personas que no quieren reconocer, se resisten a reconocer que están equivocados, o también ponen un énfasis desmedido en algunas cosas y se olvidan de otras, ¿vale? Estas son características de la religiosidad, lo que comúnmente conocemos como religiosidad, y que bueno, que espero que a mí estas palabras me confrontan y me llevan a una cosa. Yo creo que esto es un tema muy importante. Si yo no quiero caer en esta religiosidad, en esta apariencia, tengo que estar dispuesto a que Dios, en este caso Jesús, venga y me diga y me confronte en qué estado me encuentro yo realmente y en qué cosas estoy equivocándome o qué cosas son las que yo me estoy saltando, qué camello me estoy tragando. Así que yo te invito que en este tiempo tú puedas decirle, bueno, a ver, ¿qué camello es el que me estoy tragando? A pesar de que estoy colando el mosquito. Y esto nos va a ayudar para los siguientes temas que vamos a seguir tratando en el conversatorio. Recuerden que los temas que vamos a tratar no es simplemente, bueno, vamos a concluir con mi opinión, bueno, pues yo creo que esto es así, sino vamos a procurar ceñirnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Como estamos haciendo. Hoy el texto era largo y no hemos querido leer todos los versículos para que no se haga muy largo. Estamos procurando acortar un poquito el tiempo, ¿vale? Porque para algunas personas se hace tarde. Pero bueno, lo que queremos siempre es ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios, ¿vale? Y en base a eso sacar conclusiones. Y sí, escuchar opiniones, por supuesto, ¿no? Dar nuestra opinión va a ser necesario para que entre todos podamos llegar a una conclusión y decir, bueno, esto es lo que Dios nos quiere decir aquí, ¿ok? Lo que está claro es que Jesús no aprobaba la actitud que tenían los fariseos. Y tampoco va a aprobar si nosotros tenemos esta actitud, ¿ok? No sé, pues espero que esto nos haya traído un poco de luz, de revelación. Animar a los que nos siguen por Facebook Live, pues si tienen sus conclusiones, por favor escríbanla también ahí, háganosla llegar, y les animo, ¿no?, a que puedan seguir uniéndose a este conversatorio. También les diría, si tienen sugerencias de algunos temas que les parecería interesantes que pudiéramos tocar, escríbanos en nuestra página, en nuestro perfil de Facebook o en Instagram, y háganos llegar sus sugerencias, por favor. Queremos escuchar también sus sugerencias, ¿ok? Así que bueno, muy buenas noches.